de las tinieblas. Vamos a ver, yo creo que es Primera de Juan 1, 5, 7, léete la que estábamos y ahorita busco la otra. San Juan 1:7 dice. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, yo creo que con esto ya podemos comenzar con... a mí me gustaría que Daniel contara un poquito de cómo el Señor nos empezó a hablar de esto. La verdad que estaba un poquito nervioso antes de venir aquí porque yo sé que el Señor tiene planes bien tremendos para cada uno de nosotros. Y dentro de esos planes que tiene Dios, hace un momentito estaba hablando con Ariel. ya lo empecé a incluir ya dentro de lo que Dios nos estaba dando realmente. Y lo más importante, me decía Ariel hace un ratito, es de que toda la palabra que Dios nos esté dando en este lugar y en este momento, que se vaya transformando de una vez en acción. O sea, que la palabra que Dios nos esté dando de una vez se vaya convirtiendo en movimiento. O sea, que nos empiece a servir para una transformación, realmente, ¿verdad? Y que no se quede únicamente como un conocimiento nada más. Entonces, pues hablábamos con Jorge de que el Espíritu es tan especial que nos empieza a enseñar cosas que dice en la Biblia, que cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. O sea, son cosas que nunca hemos escuchado. Y como nunca la hemos escuchado, muchas veces viene a nuestra mente y empieza a entrar a nuestra mente, pero nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar algo nuevo, que no tenga ningún respaldo, ni siquiera bíblico, y que nadie nunca más lo haya dicho. Hay unas escasas citas bíblicas en las cuales Dios nos puede ir respaldando a través de la palabra, pero sin embargo nos tenemos muchas veces que aventurar a un lugar supuestamente desconocido, un lugar invisible, como dice Moisés, ¿verdad? Como viendo lo invisible. Pero eso de viendo lo invisible, como que ya lo estábamos viendo, ¿verdad? Entonces como que ya no era tan invisible porque Moisés lo miraba. Entonces platicábamos con George y con René, que fue algo que me impactó, porque René se acercó a nosotros y no oyó todo lo que hablamos nosotros, sin embargo nos empezó a decir cosas que ni él entendía en ese momento, pero cosas que él ya sentía en su corazón. Entonces yo les decía a Jorge que el Espíritu bendito de Dios me empezó a decir algo, pero como un susurro. Y lo que me decía el Espíritu es que a lo que nosotros le llamamos tinieblas, realmente no son tinieblas, sino que Dios nos ha hablado a través de imágenes y a través de figuras. Y muchas veces ha tenido que recurrir a imágenes que nosotros podamos comprender para saber
cuál es la dimensión de las cosas que Él nos está hablando. Y a nosotros se nos ha enseñado de que el mal, el lado Satanás, son tinieblas, es oscuridad. Pero sin embargo, el Señor me decía que las tinieblas no son tinieblas, sino que las tinieblas son luz. Una luz muy parecida a la luz verdadera, a la luz de Dios. Entonces, él me decía George, estamos platicando y comparábamos cuando uno enciende un foco en un cuarto. Si tú enciendes un foco en un cuarto, está en oscuro, en ese momento las tinieblas tienen que irse, las tinieblas se van. Porque definitivamente no hay guerra más desigual que enfrentar a la luz contra las tinieblas. No hay guerra más en desventaja, ¿verdad, bien? De enfrentar a la luz con las tinieblas. Definitivamente va a ganar la luz, de inmediato, en ese momento. Mas sin embargo, está escrito en su palabra que dice que hay guerra de reino contra reino. Y se pelea un reino fuerte contra otro reino fuerte, ¿verdad? Y entonces, de ahí comenzó la plática. Y de ahí comenzamos, el Señor nos empezó a llevar por medio de citas bíblicas. O sea, a respaldarnos, aunque nosotros ya por el Espíritu pues tenemos que ir acostumbrándonos a asegurar y a afirmar lo que el Señor nos está dando. Porque estamos entrando en otra etapa, en otro tiempo. En un tiempo en el que el Espíritu tiene que ir tomando más poder sobre nosotros y sensibilizándonos más al Espíritu, ¿verdad, George? Y es que era algo que hablábamos con Daniel, partiendo de reino contra reino, es ¿cómo iba a haber una guerra si al llegar la luz se van las tinieblas? Eso es como que si llegó un ejército y se da la huida del otro. No podría, de por sí no puede subsistir, dice la misma palabra. Pero entonces, ¿cómo se van a enfrentar? ¿Cómo se va a enfrentar la luz con las tinieblas? O sea que las tinieblas no son las tinieblas como nosotros creemos que van a ser. Y ahí viene algo tremendo que decía Ulises ayer, y ahí que Ulises nos lo repita. Viene algo bien tremendo. Y Ulises decía, pero pregunten qué es. O sea, cuando le dijeron a Job, él no estuvo en la plática y bueno, lo iban a probar, pero si él hubiera estado, ¿cómo fue el asunto? Repetime la parte esta. Mencioné que en Job capítulo 1, no me recuerdo ahorita el versículo 6 o algo así, dice, y se reunió Jehová con los hijos de Dios. Me puse a preguntar, pero si Job era hijo, ¿por qué no estaba ahí? Y ahí dice, se presentaron los hijos de Dios. Entonces, para mí, dije yo, Job no era hijo. Recalco algo, dije yo, algo que habíamos platicado con Dani. O eres hijo, eres amigo, o verdaderamente eres siervo. ¿Qué eres? Yo simplemente, como lo tratamos ayer, y dije, algo que nos regaló Dios es que Job era un acomodado. Y ahí comenzamos a descubrir un montón de cosas, y dije, prepárense porque la abominación desoladora que ustedes están viendo, casualmente yo no sabía que Dani y Jorge estaba hablando, yo hablé de la abominación desoladora, y casualmente lo estuve leyendo ahorita otra vez y me impactó porque Jorge me dijo, voy a hablar de este tema, me dice, para que te inquietes. Uy, capaz que me fue a inquietar, ya se me pasó toda la tarde leyendo ahorita todo lo que quería decirles. Pero lo que les quiero decir es que traten de concentrarse un poco en lo que los hermanos acá se están sacrificando. Porque le decía yo a Dios, déjenme echarme un poquito de flores. Pero parecemos como si fuéramos los 3 ángeles que visitaron a Abraham. 3 ángeles.